Pone muy contentos una vez más estar compartiendo los resultados de este estudio, porque bueno, es un esfuerzo que realmente venimos realizando. Este es el tercer año consecutivo, empezamos en plena pandemia y realmente creemos que es muy rico para todos ustedes poder ver la evolución de lo que está pasando en el mercado de Latinoamérica y Caribe. Sabemos que la mayoría de las investigaciones se hacen, digamos, en los mercados europeos o americanos, y a veces es difícil encontrar información realista de nuestra región, así que bueno, estamos muy contentos de compartirla. Van a ver bastante información en el estudio, si bien incluso el informe completo es más extenso y se va a estar enviando por mail a todos los que se hayan registrado en el webinar. Bueno, en esta oportunidad participaron 140 ejecutivos con alto poder de decisión de 75 bancos de 20 países representados, o sea que bueno, realmente tenemos mucha información y realmente con muchísima justamente representatividad de lo que es la región. Y bueno, y este estudio responde, entre otras cosas, cuál es el principal objetivo de los bancos en relación a los canales digitales, de qué manera ejecutan proyectos innovadores basados en tecnología, qué iniciativas se están priorizando en general y específicamente en lo que son las áreas de retail y corporate, la percepción del futuro de negocio. También indagamos sobre cómo impacta a los bancos tradicionales el surgimiento de los bancos 100% digitales o de actores no bancarios como las billeteras electrónicas, y qué tanta flexibilidad tiene cada banco sobre su app, ¿no? Que son temas que en realidad, bueno, como ustedes saben, en Infocorp trabajamos con muchísimos bancos de la región y bueno, y tratamos de indagar sobre los temas que aparecen en forma recurrente. Y también este año, bueno, justamente incluimos nuevas dimensiones. Por primera vez analizamos cómo están utilizando las estrategias cloud los bancos, qué tanto están utilizando la personalización en sus diferentes plataformas, esto que les comentaba del impacto de actores no bancarios, y también consultamos por la inversión en criptomonedas, que como van a ver todavía la información es muy incierta, pero nos parecía interesante sobre todo para luego en los años posteriores poder evaluar cómo evoluciona la temática. Les comento que también está disponible el espacio de preguntas y respuestas en el Zoom, o sea que si a medida de la presentación a alguno le surge alguna duda, puede ir dejando la pregunta y al final de la presentación vamos a estar seleccionando, digamos, algunas según la cantidad para poder responderlas. Bueno, en cuanto al universo de los bancos participantes, bueno, muy brevemente, como ven, simplemente para hacer una idea general, dividimos en 4 regiones, que son Andina, Cono Sur, Centroamérica y Caribe, y bueno, como ven están bastante representadas todas las regiones, y específicamente súper interesante la jerarquía en la organización de quienes respondieron la encuesta. Tenemos de jefes de área, digamos, hacia arriba, gerentes, directores, ejecutivos de cuentas o vicepresidente del banco son los que han participado. Y en cuanto a los segmentos atendidos por los bancos que han participado, bueno, esta obviamente era una pregunta con múltiple opción. Bueno, más del 79% de los bancos ofrecen servicio retail y un 60% está en banca corporativa. 63% declararon tener un área específica para pymes, un 58% de microfinanzas y un 39% también trabajar con gobierno o instituciones gubernamentales. Y ahora sí vamos a lo que seguramente les esté interesando, cuáles fueron los principales hallazgos en esta oportunidad. Para empezar, lo que vemos es que para el 73% de los bancos, la experiencia con la app es fundamental para el banco, para la imagen, digamos, que proyectan. Sabemos que hoy, obviamente, cada vez más el mundo pasa por la digitalización. Sin embargo, solo el 7% está extremadamente satisfecho con su app. Entonces vemos que hay un gap entre lo importante que sabemos que es para los bancos, pero la satisfacción que tienen con sus canales actuales. Y van a ver que hay varias preguntas que indagan sobre qué tan satisfechos están con sus canales actuales.
Bueno, acá está la respuesta, como hablábamos, 73% considera que es fundamental la experiencia mobile, luego 23% es importante, solo el 3% dijo que no es importante o 1% poco importante. Y cuando abrimos a los otros canales digitales también sobre la web transaccional y el chatbot en caso de que posean, y preguntamos, digamos, cómo es también, cómo lo calificarían del 1 al 5, vemos que en todos los casos la respuesta mayoritaria está en el punto 3, digamos, un punto medio, digamos. Aparentemente hay más conformidad con su web transaccional porque probablemente, y como es lógico, hay más historia en el desarrollo de las web y menos de las apps y menos aún en los canales como chatbot, pero realmente lo que vemos es que, bueno, que todavía hay mucho potencial para mejorar porque los propios involucrados, los propios bancos, tienen una satisfacción bastante media, digamos, con los canales que están ofreciendo a sus clientes. Y esto se relaciona también con esta pregunta siguiente, que le preguntábamos cómo es el liderazgo en cuanto a digitalización. Solo el 24% de los que respondieron se consideraban líderes, sino que luego la gran mayoría consideraba o ser seguidor temprano y conservador, o ser conservador, donde está el grupo mayoritario, un 13% rezagados, bueno, y un 8% que no tiene claro en qué lugar se ubica dentro de su mercado. Un tema muy importante y que aparece mucho, digamos, cuando hablamos con los clientes de Infocorp, y sabemos que es una gran preocupación, es la flexibilidad sobre la app, ¿no? Entonces preguntábamos, bueno, ¿qué tan flexible y qué tantas posibilidades tienen sobre la app? Esta vez, por primera vez, un grupo bastante mayoritario de un 44% dijo que tiene flexibilidad, ya que es un desarrollo a medida que está bajo el control del banco, un 40% que es parcial, bueno, y un 11% que no tiene ninguna flexibilidad porque es un producto sin capacidad de customización. Y acá vemos que también aparece un tema, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, esos que desarrollan todo in-house, digamos, ¿qué tanta capacidad, si bien tienen la posibilidad de personalizar, qué tanta capacidad tienen en cuanto a recursos internos para poder hacerlo? Porque muchas veces tienen la capacidad, pero no las personas para poder llevarlo a cabo. Bueno, y preguntando sobre los 3 canales, como hicimos con la satisfacción, digamos, cómo es la experiencia, digamos, qué tan personalizada es para los usuarios, bueno, vemos que también hay un debe en la experiencia de personalización, ¿no? Absolutamente personalizada o muy personalizada, vieron que en realidad aparecen porcentajes bajos. Bueno, en algo de personalizada ya suman un poco los porcentajes, pero bueno, tenemos todavía grupos mayoritarios o grupos muy importantes porcentualmente que todavía no ofrecen opciones personalizadas para sus usuarios. Bueno, luego la siguiente dimensión tiene que ver con cuáles son los objetivos de la digitalización, ¿no? Bueno, está claro que todos los bancos saben que los canales digitales son fundamentales, pero le preguntamos cuáles son los objetivos fundamentales. Y justamente el tema de la experiencia, que está relacionado con los puntos que hablábamos previamente, la personalización, el liderazgo respecto a la calidad de la app, es muy importante, ya que seguir renovando los canales digitales para una experiencia cada vez más moderna e intuitiva es el objetivo principal destacado por los bancos, seguido por ampliar las funcionalidades de la banca digital. Acá vemos en esta gráfica que, como decíamos, cuando dábamos la opción de cuál es el objetivo principal, bueno, la respuesta mayoritaria la obtuvo el seguir renovando los canales y luego ampliar la banca digital. Luego tenemos un 17% que mencionó que tiene el objetivo de transformarse en un banco 100% digital. Aparece también con un porcentaje importante generar más ventas digitales, generar nuevos modelos de negocio, es decir, por primera vez aparece muy marcado el tema de las ventas, cuando en otras oportunidades, en años anteriores, aparecía en forma más importante, por ejemplo, reducir costos operativos, que como habrán visto en esta oportunidad solo un 4%
marcó ese objetivo como prioritario en cuanto a sus canales digitales. Y como decíamos, hubo una transformación, ¿no? Ya que ofrecer más servicios y generar más ventas digitales aparece muy marcadamente cuando en el año anterior, por ejemplo, transformarse en un banco digital o reducir costos operativos era un objetivo prioritario. En cuanto a la transaccionalidad, solo el 13% declara que más del 80% de las transacciones del banco ocurren a través de la app, lo que, teniendo en cuenta lo que ha crecido, digamos, la transaccionalidad digital, bueno, nos pareció que todavía, como decimos, también hay mucho espacio para dar lugar a más transacciones a través de las apps. Tal vez tiene que ver con que muchos bancos todavía no tienen todas las funcionalidades disponibles o muchas funcionalidades disponibles a través de la app, y entonces aparece como esta circunstancia, digamos, de que termina siendo un porcentaje chico, ¿no? En esta gráfica lo pueden ver claramente, bueno, y sumamos, digamos, bueno, el 46% respondió que más del 40% de las transacciones fue a través de la app. Hay un 11% que no sabe, quienes marcaron no corresponde, probablemente son bancos que no tienen una app, ya que como vimos algunos manifestaban que no tenían entre los que han respondido. Tal vez son cooperativas de ahorro y crédito que participaron, algunas también, esta vez en el estudio. Y bueno, como decíamos, un 19% dijo que hasta un 20% de las transacciones se realizan por la app y un 16% que entre el 20 y el 40% se realizan a través de la app. Luego consultamos sobre la apertura de las cuentas en forma digital. Sabemos que esto tuvo una gran aceleración en lo que fue este 2022, y de hecho un 45% de los bancos que participaron en la investigación declaran que permiten abrir sus cuentas de manera 100% digital. De hecho, también ha sido uno de los pedidos muy importantes de los clientes de Infocorp, y hoy en casi todas las aplicaciones de nuestros clientes, digamos, a través de Prisma Campaign se permite justamente ejecutar esa apertura de cuentas de manera 100% digital. Entonces, luego preguntábamos cuáles son otras transacciones digitales que se realizaban, y bueno, aparecen como era múltiple opción, se podían elegir varias respuestas: la solicitud de tarjetas de débito o crédito, y la solicitud de préstamos al consumo, y la contratación de seguros. Son, en ese orden, digamos, otra de las actividades que se realizan como en forma de transacción digital. El incremento del enrolamiento de la banca digital, digamos, es claro que no fue tan intenso como en el año de pandemia, porque obviamente ahí habíamos tenido un pico gigante, pero solo un 5% manifiesta que decreció la cantidad de clientes nuevos digitales. Un 39% sostuvo que se mantuvo igual o prácticamente igual la cantidad de clientes nuevos digitales que se enrolaron por mes respecto al 2021, ¿no? Siempre las preguntas cuando eran respecto a un año, estábamos preguntando qué sucedió en 2022 respecto a lo que sucedió en el año anterior. Un 46% declaró que se duplicó o más la cantidad de clientes nuevos digitales que se enrolaron por mes, y un 10% que se triplicó o más la cantidad de clientes nuevos digitales. En cuanto al crecimiento de las transacciones digitales, vemos que hubo un incremento, un 7% no sabe cómo fue en su banco, pero como vemos, mayoritariamente entre 1 y 25% y 25 y 50% se llevan el 60% de las respuestas, y otros bancos tuvieron incrementos todavía más relevantes,
como, bueno, un 15% entre 50 y 75%, un 9% entre 75 y 100, y otro 9% más de 100%. Recuerden que pueden utilizar el espacio de preguntas y respuestas. Si bien las vamos a responder todas al final, pueden de todos modos ir dejándolas en ese espacio o en el espacio de chat. En cuanto a innovación y desafíos, este es un tema interesante porque todos los bancos y todas las empresas tenemos desafíos y queremos mantenernos como innovadores en forma constante. 43% de los bancos se encuentra en este momento actualizando sus canales digitales, y un 15% está realizando programas que apunten a la fidelización. Esta fue una pregunta que incorporamos específicamente en este estudio, si están realizando algún tipo de programas de fidelización, y bueno, y un 15% respondió afirmativamente. En cuanto a quién lidera las iniciativas de innovación, nos pareció un porcentaje muy alto respecto a otros años, ya que es por la primera vez desde que realizamos el estudio que un 35% de los bancos manifiesta tener un área específica de innovación. Hasta ahora, cuando preguntábamos quién lideraba las iniciativas de innovación, aparecían mucho más o casos aislados, o la dirección del banco, o el área de tecnología, pero no veíamos tan marcadamente como en este caso, que ya un tercio de los bancos manifestaron específicamente tener un área de innovación. A pesar de lo cual, contar con proveedores externos sigue siendo clave, ya que el 63% de los bancos afirman desarrollar en forma mixta, es decir, el banco en conjunto con un proveedor que pueda ser un verdadero partner, digamos, para el desarrollo de sus canales. Acá, como les decía, entonces está un poquito más ampliada la información de quién lidera las iniciativas de innovación, y más allá de quienes consideran o manifiestan tener un área específica de innovación, hay un 22% de bancos que tienen equipos multidisciplinarios que se forman para ese fin. En un caso del 13% manifiestan que es la área directiva o gerencia general, un 9% el área de tecnología, 9% área de negocios, un 4% el área de marketing, y bueno, un 5% manifiesta que no hay innovación o incorporación tecnológica frecuente, y un 3% que son esfuerzos personales y aislados de las personas. Sin embargo, y a pesar de haber un 35% de bancos que tienen un área de innovación, solo este porcentaje de los bancos, solo el 19% desarrolla internamente sin contar con proveedores. Y vemos que acá no hay una gran diferenciación, digamos, respecto al año pasado, un leve incremento, digamos, respecto al año anterior. En el 2021, 16% de los bancos habían dicho que desarrollaban internamente, y 12% que compran soluciones a terceros, y este año pasamos a un 19% que desarrolla internamente, un 18% que compran soluciones a terceros, pero como vimos hay un gran porcentaje, digamos, de bancos que cada vez tiene un área de tecnología más fuerte, y que realmente de la mano de proveedores, como en este caso de Infocorp, se hace un trabajo en conjunto, o donde parte, digamos, de los canales son desarrollados in-house y parte en forma externa, o de hecho, como muchos de ustedes sabrán, el equipo de tecnología del banco puede intervenir en el desarrollo. En el caso de Infocorp, a través del Digital Banking Toolkit, digamos, se le entrega al banco su plataforma, pero tiene un set de herramientas que le permite agregar muchísimas funcionalidades que no tienen que ver solo con el diseño estético o cambios de textos, sino
realmente generar más ventas a través de nuevas unidades de negocio que pueden incorporar a sus canales digitales. Desafíos para la innovación. Como decía, a pesar de que un 35% de los bancos tiene un área de innovación, la cultura interna sigue siendo clave. Nuevamente fue la barrera o desafío más manifestado a la hora de ser innovadores, al igual que había sido en 2020. En este caso abrimos por región y van a ver ahora que solo en la región andina esta respuesta no fue la mayoritaria. Entonces, cuando preguntábamos, como decíamos, bueno, ¿cuál es el principal desafío para la innovación? Como decíamos, la cultura interna es la respuesta mayoritaria, luego seguido de infraestructura tecnológica, tiempos de desarrollo, presupuesto y acceso al talento o encontrar un partner o proveedor adecuado. Pero llamativamente, digamos, aunque está muy cerca de la infraestructura tecnológica, la cultura interna aparece como muy relevante, y por eso nos pareció bueno contarles que en el sitio web de Infocorp tenemos justamente un paper que se llama Digital Mindset, que brinda claves para promover cambios culturales en la organización y promover que todas las personas, digamos, tengan esta mentalidad digital o mentalidad de crecimiento y estén más dispuestas al cambio. Así que bueno, los invitamos a los que sientan que tienen este desafío a descargar ese contenido. En cuanto a cuáles son las iniciativas priorizadas por cada uno de los bancos, en este caso permitíamos múltiple opción para que justamente puedan indicar varias iniciativas. Y bueno, como ven, actualizar los canales digitales, tener una nueva web o app es la iniciativa fundamental. Incorporar también nuevos canales con atención directa como chatbot, videollamadas. Luego incorporar funcionalidades en canales existentes, una plataforma basada en Open APIs, implementar estrategias cloud. Este punto lo vamos a retomar ahora en unos minutos, más hacia el final del webinar, ya que por primera vez incluimos esta dimensión. Y es interesante porque si ven, recién hablábamos que seguido del tema de la cultura interna, el tema de la infraestructura aparecía como una limitación o como un desafío importante a la hora de innovar en los bancos, y bueno, y hoy en día con las estrategias cloud, esta limitación, digamos, se puede subsanar si se quiere. Vamos a hablar un poquito de eso, de cuántos son los bancos que ya están adoptando estrategias cloud. También preguntamos por primera vez sobre la inversión en ciberseguridad y si era algo en lo que estaban invirtiendo o estaban considerando una iniciativa que priorizaban, y un 17% de los bancos respondió afirmativamente. Y luego, bueno, adoptar sistemas de comunicación automatizada y personalizada según comportamiento del usuario, y programas de fidelización. Como les contamos, también preguntamos si estaban adoptando algún tipo de programas. En este caso les cuento que Prisma Campaign, que es la solución que ofrece Infocorp, permite ambas cosas, tanto la comunicación automatizada y personalizada, como generar este tipo de programas de fidelización. En lo que es específicamente en banca persona, las iniciativas priorizadas más destacadas fue la solicitud de nuevos productos de manera digital y luego la apertura de cuentas. Por último, funciones de seguridad y pago con QR. Y en lo que es banca corporativa, acá, lo que les digo es que dejamos cuáles fueron las iniciativas priorizadas, las que tuvieron respuestas mayoritarias. Luego, como les decía, en el estudio completo van a ver más detalle de respuestas. Pero acá apareció en la banca corporativa como interés de priorizar la integración directa del banco con sistemas del cliente, y luego la administración y pago de proveedores, transferencias múltiples y administración y pago de nóminas.
En cuanto a cuáles son las ventajas competitivas que los bancos que trabajan con el público retail consideran, digamos, que serán sus mayores ventajas competitivas, ¿no? Específicamente la pregunta es, en el próximo año, ¿cuáles crees que serán las mayores ventajas competitivas de tu banco respecto a los otros bancos que trabajan con retail? 33% manifestó ofrecer la mejor experiencia mobile del mercado, 23% tener la capacidad de integrarnos con terceros para ofrecer otros servicios, y 21% ofrecer la apertura de cuentas 100% digital. La inversión en tecnología, imagino que muchos de ustedes querrán saber qué ha pasado, qué va a pasar, o algunos de ustedes se encuentran tal vez peleando o luchando por los presupuestos para 2023. El 65% de los bancos manifestó que tuvo un aumento o un incremento en la inversión tecnológica en 2022 respecto al año anterior, y un porcentaje aún mayor, 70% de los bancos, está pensando en aumentar la inversión en tecnología en 2023. Acá vemos la apertura, como les decía, continúa la tendencia de crecimiento de inversión en tecnología. En 2021, el 58% de los bancos había manifestado que aumentó su inversión, mientras que esta vez la respuesta afirmativa fue 65%, 29% la mantuvo igual al año anterior y un 6% disminuyó la inversión tecnológica. Y al preguntar cuáles son las expectativas de inversión para el 2023, como les contaba, 70% planea aumentar la inversión, 27% mantenerla igual a este año y un 3% disminuirla. Por último, vamos a hablar brevemente de las nuevas dimensiones del estudio, temas que los incluimos por primera vez y que no habían estado presentes en los 2 años anteriores. Y empezamos por consultar a los bancos qué tanto perciben el impacto del ingreso de actores no bancarios a la industria. Como ustedes saben, en muchísimos mercados existen billeteras digitales y otro tipo de actores que permiten pagos que no provienen, que son fintech, pero no provienen específicamente del sector bancario. Y si bien el futuro es claro que todavía es incierto porque es bastante nuevo, un 10% manifestó que ya percibe un impacto en sentido negativo, mientras un 42% sostuvo que se encuentra evaluando la situación. Entonces, abriendo la pregunta, el impacto del ingreso de actores no bancarios, el 6% considera que no está afectando en absoluto al negocio de su banco, un 37% que por ahora tiene impacto mínimo, 42% se encuentra evaluando, y 10% ya percibe un impacto negativo y un 5% no sabe. Como decíamos, sobre todo esta pregunta nos parecía relevante para luego ver la evolución también en los años posteriores y hacia dónde avanza este mundo de actores no bancarios que empiezan a competir con lo que los bancos ofrecen hace tantos años. También preguntamos si tienen idea de cómo o cuánto es la inversión en criptomonedas en el país. Evidentemente hay poca información pública o poco conocimiento de la misma. El 41% sostuvo que no tienen idea qué inversión en criptomonedas hay en su país. Un 46% sostuvo que menos del 10% de la población, y bueno, un 9% sostuvo que entre el 10 y 20%, y luego obviamente porcentajes muy minoritarios. Y hicimos el ejercicio de
abrir un poco estas respuestas por sector o por área, digamos, en las 4 regiones principales del estudio. Y bueno, llamativamente, digamos, en algunos países parece haber, sobre todo en el cono sur, una inversión mayor. Como ven, el 31 al 50% fue una respuesta que se llevó el 4%, pero como ven hay un porcentaje muy mayoritario que no puede responder esta pregunta. Vamos a ver si a futuro esta información empieza a ser más pública y conocemos más qué ha pasado con la inversión en criptomonedas. Y nos estamos acercando al final, después vamos a tener el espacio para las preguntas y respuestas. Preguntamos sobre algún tipo de estrategia cloud, si están empezando a adoptar algún tipo de estrategia cloud, y un 70% de los bancos respondió de forma afirmativa. Preguntamos en realidad cuál es la estrategia cloud, digamos, que están adoptando para sus canales digitales, y adoptar la nube en modalidad PaaS administrada por el banco tuvo el 44% de respuestas, y un 26% adoptar un modelo SaaS, y bueno, y todavía hay un 30% que sigue trabajando todo on-premise. A los que les interese profundizar sobre este tema, porque obviamente es muy interesante y bueno, y sería tema para otro webinar, pero bueno, los invitamos luego a contactarnos y comentarles, digamos, cómo Infocorp está ofreciendo diferentes tipos de estrategias adaptándose a las necesidades de cada banco para adoptar la nube en sus diferentes canales. Bueno, y esto era hasta aquí el informe. Veo que hay varias preguntas en el chat y en el canal de preguntas y respuestas, así que vamos a dejar a Lucía que seleccione algunas de las más relevantes para compartir. Bueno, muchas gracias, Raquel. Efectivamente hay varias preguntas. Primero que nada, algunas son relativas a si la presentación se va a compartir, y sí, entre todos los que participaron se las vamos a enviar por mail, quédense tranquilos. Igual también va a estar disponible el informe completo, como decía, en nuestro site esta semana, ¿sí? Bueno, la primera pregunta que veo aquí de Carlos Mata, dice, buenas, ¿tendría alguna medición del lado de los clientes en cuestión de facilidad de uso de la app, funcionalidad, etcétera? No, la verdad que es algo que nos planteamos en algún momento, incorporar al usuario final, digamos, en el estudio, pero probablemente para el año que viene lo hagamos, pero este estudio, perdón, está 100% enfocado a la percepción de los bancos. Quería agregar de lo que decía Lucía, que va a estar el informe completo, que obviamente como es un informe largo, en realidad acá seleccionamos las dimensiones principales, pero el informe completo incluye algunas preguntas que no estaban en el webinar y que sí están en ese informe completo. Sí, así es. Y otra pregunta de María Córdoba, dice, ¿los impactos de actores no bancarios se tienen mapeados por país? En realidad lo que tenemos es la respuesta por país. De hecho, para algunos periodistas a los que les presentamos el estudio y nos están solicitando, le hacemos un extracto de las respuestas por país, o sea que si a alguien le interesa específicamente recibir el informe, digamos, con el corte exclusivo de las respuestas de su país, pueden escribir a este mail marketing@infocorpgroup y se los podemos enviar. Perfecto. Bueno, y aquí tenemos la última que dice, en tu perspectiva, ¿qué es lo más destacable en comparativa con el año anterior? Y bueno, un poco lo que decíamos, nosotros nos interesaba mucho traer los temas como ciberseguridad y estrategias cloud, porque eran temas que vimos que a lo largo del año en las conversaciones con nuestros clientes aparecían muchísimo, entonces en realidad nos parecía muy bueno, y la verdad que nos sorprendió ese 70% que sí ya está pensando en incorporar estrategias cloud, y bueno, un 17% que está
priorizando las inversiones en ciberseguridad. Nos parece que esos son datos relevantes. Y luego lo otro que destacaría es que vimos que hay mucho más priorización de las transacciones, pero que tienen que ver con las ventas a través de los canales digitales, ¿no? Porque como decíamos, antes era reducir costos, tener una app, y ahora vemos que realmente los bancos empiezan a focalizar en, bueno, qué otras opciones de negocios pueden generar a través de su app. Y bueno, como contaba, eso es una cosa que nosotros estamos haciendo con el Digital Banking Toolkit para que los bancos tengan la flexibilidad de incorporar tanto a su app como a su web transaccional estas nuevas oportunidades de negocio. Eso lo vimos que hay un cambio marcado también. Y por otro lado, bueno, sigue siendo, no sé si llamativo, es parte de la realidad, pero que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Ya que cuando preguntábamos, bueno, ¿qué tan satisfecho está cada banco con cada uno de sus canales? Vemos que en general aparece como mayoritaria esa respuesta media, ¿no? Cuando íbamos del 1 al 5 aparecía mayoritariamente el punto número 3. Entonces, bueno, eso es bueno para nosotros porque quiere decir que hay muchos bancos que están buscando, digamos, cómo mejorar sus canales, y bueno, y creo que también trabajar en la personalización, ¿no? Muy pocos destacaban que realmente le están pudiendo ofrecer a sus clientes una experiencia muy personalizada, parecía solo el 7%, y hoy sabemos que en realidad los bancos, las personas, perdón, no nos comparan solo con la app de otro banco, ¿no? Nos comparan con lo que sucede en su entorno digital. Entran a Spotify y tienen una experiencia personalizada, entran a Netflix y tienen una experiencia personalizada, entran a YouTube y tienen una experiencia personalizada. Entonces, lógicamente, esperarían, digamos, que su banco también les brinde una experiencia personalizada, ¿no? Y eso tiene que ver con que el usuario pueda ver la información más relevante. Si lo que más le interesa es ver, no sé, los últimos pagos que hizo o que tiene para hacer, o las transacciones más frecuentes que hace, o en qué comercio consume habitualmente, ¿no? Que realmente el banco pueda ofrecer esa experiencia personalizada y que más allá de ser un beneficio para el usuario, es también una gran oportunidad para el banco, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando, por ejemplo, específicamente con un banco utilizando la plataforma de Prisma Campaigns para generar segmentos muy específicos de público, digamos, segmentos comportamentales según diferentes características de los usuarios, y les estamos enviando mensajes personalizados, tanto no solo por mail, digamos, sino también a través de los mensajes que ven en la app, que ven en la web, y obviamente eso aumenta muchísimo la transaccionalidad, porque no es lo mismo si me dicen comprar un seguro hogar, que si me dicen, bueno, si sacaste tu crédito hipotecario hace pocos días, ahora es momento que asegures tu casa, por ejemplo, ¿no? Y así un montón de posibilidades. Entonces, bueno, siempre creo que estos estudios son interesantes como, bueno, para hacer un pequeño parate, ¿no? Bueno, de lo que vemos que está sucediendo, compararnos a cada uno de ustedes, ¿no? Como banco, con lo que el benchmark de la industria, y bueno, y así poder tomar decisiones. Buenísimo, sí, tal cual. Y apareció una de último momento de José Rolando Calderón, dice, buen día, ¿creen ustedes que es mejor tener un acompañamiento para las estrategias digitales y no solo desarrollo in-house? Bueno, nosotros creemos que sí, porque en realidad con el desarrollo estamos bastante limitados, ¿no? Primero porque dependemos de personas, que el día de mañana se nos puede ir esa persona, por ejemplo, que estaba haciendo el desarrollo, que era un líder de equipo, y sobre todo por los tiempos, no sé, mi experiencia cada vez que hablo con los bancos, ¿no? Es, queremos hacer esto, pero en el equipo de tecnología queda en la cola en el lugar número 128, ¿no? En mi caso estoy muy en contacto con los equipos de marketing, y bueno, y al trabajar con un proveedor se pueden agilizar un montón de cosas. Y por otro lado, lo que nosotros decimos es que hay de repente un 60-70% de las funcionalidades que requiere un banco que son iguales para todos los bancos. Entonces nosotros creemos que es mucho mejor
comprar a un proveedor, digamos, esas soluciones que ya están probadas y experimentadas, y que realmente el banco ponga el esfuerzo y la energía en lo que lo hace único y especial, y no en el desarrollo desde cero. Entonces, que tenga el core con un proveedor y luego pueda trabajar en conjunto el equipo tecnológico del banco con el proveedor, justamente para diferenciarnos y para que cada banco pueda dar ese servicio único, que obviamente los hace únicos y será lo que hará que las personas elijan un banco y no a otro, ¿no? Muy bien. Bueno, son todas las preguntas por hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Raquel, especialmente, por dar este webinar. Les vamos a estar mandando la presentación, como dijimos, y esperamos que les haya sido muy útil, que puedan utilizarlo en sus planes, en sus reflexiones dentro de cada uno de sus bancos o sus empresas. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo webinar. Les quedan aquí nuestro mail de contacto, todo nuestro equipo comercial está a la orden, por supuesto, para cualquier duda, para cualquier consulta, para contarles cómo Infocorp los puede ayudar en su transformación digital. Muchas gracias. Obrigado para todos.